Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 29 de junio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestras mentes, especialmente vuestro corazón, para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. En Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Porque la palabra de Dios, nos dice en Romanos 15, 4, nos da la esperanza, nos da la sabiduría, nos instruye, nos alimenta nuestro espíritu. En la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos dice que la palabra de Dios nos da la sabiduría para alcanzar la salvación, y esa es la meta de nuestra fe. Como dice en 1 Pedro 1:9, la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Por eso les felicito a cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas en Cristo, que están tomándose este momento para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar. Nos dice allí en el Salmo 119, versículo 105. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de oscuridad y confusión. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Dame inteligencia, dame sabiduría, dame prudencia. Derrama sobre cada uno de nosotros tus dones, para que, alimentados por la palabra del Señor, guiados por ella y perseverando en ella, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la exaltación, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que estén escuchando este video, que estén escuchando el Evangelio del día. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 19. Hoy la iglesia celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo, los dos grandes apóstoles de San Pedro, el encargado de guiar a la iglesia de Cristo, como Jesús le dijo allá en San Juan capítulo 21 del versículo 15 al 17. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos.
Y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Cuida de mis ovejas. Y Jesús le deja ese cargo a Pedro, el pastorear las ovejas del rebaño de Jesucristo. Jesús es el pastor, las ovejas son su rebaño. Jesús, antes de él ir al cielo, él deja a Pedro encargado de apacentar a sus ovejas. Porque hay, como dice en Juan 10:16, un solo rebaño y un solo pastor. Y ese pastor deja un encargado, que es Pedro, para pastorear sus ovejas. Por eso Jesucristo le dice a Simón Pedro en San Lucas capítulo 22, del versículo 31 al 32, que lo vamos a leer. Jesús le da un encargo a Pedro. San Lucas 22, del versículo 31 al 32. Muy bien. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces Jesús, aparte que le deja el encargo de apacentar a sus corderos, que son los apóstoles y sus sucesores, y también le deja el encargo de apacentar, de cuidar a sus ovejas. En Juan capítulo 21, del versículo 15 a 17, las ovejas somos todos nosotros, los que pertenecemos a los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. También Jesús le deja a Pedro el encargo de confirmar en la fe a todos nosotros, a los hermanos en Cristo. Escuchen como dice San Lucas 22, 31. Jesús está hablando con Simón. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Jesús está hablando con Simón. Simón, Simón, y le dice, yo he rogado, ¿por quién? Por ti, por Simón, por Cefas, por Pedro. Yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, ¿cuál es la tarea de Pedro? Confirmar a los hermanos. Esa es la tarea de Pedro y sus sucesores. Hasta ahora, desde San Pedro hasta el Papa actual, han pasado ya 266 papas con el Papa Francisco. Muy bien. Pedro siendo el primer papa y el Papa Francisco siendo el Papa actual. 266 papas han pasado, han sido Pedro siendo el primer papa, y a 265 papas han sido sucesores, con Pedro 266. ¿Ok? Muy importantísimo de saber eso. Entonces vemos que Pedro es el encargado de guiar al pueblo de Dios, de apacentar a sus corderos, de cuidar a su rebaño, de confirmar a los hermanos en la fe. Y eso Jesús le dice a Pedro. Y no solamente eso, en el Evangelio de hoy, Jesús es claro, es muy claro cuando Él se dirige a Pedro. En San Juan capítulo 1, versículo 42, Jesús le cambia el nombre a Pedro. Dice, tú eres Simón, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Muy bien. Con esto dicho, vamos a ir estudiando, analizando, saboreando el Evangelio del día de hoy. Mateo capítulo 16, versículo de 13 al 19. Hoy se celebra la fiesta del apóstol San Pedro y el apóstol San Pablo.
Muy bien. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, muy importante. Vamos a ver el primado de Pedro. Dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Pedro, como se decía en arameo, como Jesús le cambia el nombre en Juan 1:42, Kefas, Cefas, tú eres Cefas. Nada que litos, de Petros, de Petras, Petritos, Petrotes, nada. Jesús le cambia el nombre en arameo, Cefas, que quiere decir piedra, roca, listo. Entonces mire cómo le dice Jesús. Y luego vamos a ver que San Pablo, que él habla griego, cuando él se dirige a Pedro, él lo llama Cefas. Nada de Petros ni Petras. San Pablo, que él habla griego, él utiliza el arameo cuando se dirige a Pedro, Cefas. Vamos a ver luego más adelante, solamente para que tengan idea. Dice, versículo 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Miren cómo le dice Jesús. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, Cefas, y sobre esta piedra, sobre esta Cefas, edificaré mi iglesia. Entonces Jesús está edificando su iglesia en la persona de Pedro. No dice sobre tu profesión de fe, no. Dice sobre esta piedra, dice tú eres Cefas, y sobre estas Cefas edificaré mi iglesia. Mi iglesia, una sola. Por eso Jesús en Juan 17:21 dice que todos sean uno como tú y yo somos uno. Dios quiere la unidad. Colosenses 1:18 dice que Jesús que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo es la cabeza, la iglesia es un cuerpo. Un cuerpo, una cabeza, un cuerpo. Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. No puede haber una cabeza con muchos cuerpos. Un cuerpo, una cabeza. Por eso dice San Pablo ahí en Efesios capítulo 4, del versículo 3 en adelante. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe. Y siempre nos habla de uno. Entonces, para que ustedes y yo estemos claros que Jesús en el año 33 fundó una sola iglesia. Y esa es la iglesia católica. Muy importante que tengamos esto en cuenta. Y Jesús quiere la unidad. Desde el año 1517 en adelante, un sacerdote católico, Martín Lutero, que se rebeló contra el Papa, entonces él se separó del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y qué dice Juan 15:6? El que se separa del cuerpo de Cristo, el que se separa de Cristo, se seca. Eso es lo que sucedió. Entonces, él interpreta la Biblia por su cuenta, se lo hace y deshace, y así mismo sus sucesores, y ahorita hay más de 100,000 sectas. Pero, ¿cuántas iglesias en realidad fundó Jesucristo? Una. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una sola. Y claro que Cristo fundó una iglesia. Muchos para engañar dicen, Cristo no fundó ninguna iglesia. Claro que fundó una iglesia. Mateo 16:18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algunos dicen, la iglesia no salva. Claro que sí. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice, y el Señor agregaba a la iglesia a todos cuantos habían de salvarse. Algunos también dicen, la iglesia no importa, yo no necesito ir a la iglesia, a Dios yo le doy la gloria donde yo quiero. Efesios capítulo 3, versículo 21. Dice, a Él la gloria
en la iglesia. Si ven, como la iglesia es importante, Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea manifestada a través de la iglesia, una iglesia. La iglesia es importantísima. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pero si tardo para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia es la encargada de custodiar la verdad. Y es lo que ha hecho ya 2000 años desde que Jesucristo la fundó en el año 33. ¿Por qué se llama católica? Porque es universal. Dios es un Dios universal. Como dice en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Jesús, cuando manda a predicar el Evangelio, Marcos 16:15, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículo del 18 en adelante, del 18 al 20, dice Jesús, vayan y hagan mis discípulos a todas las gentes, o sea, todos. ¿Quién dijo católica a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo por primera vez? San Ignacio de Antioquía en el año 107, un obispo de Antioquía, cuando él escribe la carta a los esmirnitas, la carta de San Ignacio de Antioquía, carta a los esmirnitas, capítulo 8, versículo 2, dice, donde está el obispo, ahí está la multitud, donde está Cristo, está la iglesia católica. Entonces, San Ignacio de Antioquía, él era discípulo directo del apóstol San Juan. Entonces, ustedes y yo le creemos a alguien que era discípulo directo de San Juan, no a cualquier charlatán que venga diciendo lo que le viene a la mente. Se le escucha porque es una persona, se merece respeto, más simplemente no se le cree. Porque ustedes y yo no somos creyones para creer a hombres, somos creyentes para creer a Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesús allá a Santo Tomás? En Mateo capítulo 20, del versículo 26 en adelante, cuando se le volvió a aparecer a los 8 días y él le dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús dijo, sé creyente. No creyó, que sea creyente. Y así tenemos que ser ustedes y yo, creyentes, creer a Jesucristo. Si Jesucristo dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es una sola iglesia y punto, nada más. Nada más. Jesucristo fundó una sola iglesia y es la iglesia católica, porque es la voluntad de Dios que todos se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios no quiere que un grupito se salve. Algunos dicen, nosotros los testigos de Jehová vamos a salvarnos, o sea, un grupito, o los adventistas, o los mormones, Dios quiere que todos se salven, universalmente hablando, católicamente hablando, todos, no solamente un grupito. Ahora, una vez que ustedes y yo sabemos que Jesucristo sí fundó una iglesia, en esa iglesia ustedes y yo queremos vivir y queremos morir, siendo miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No queremos salirnos de la iglesia, no queremos separarnos del cuerpo de Cristo, porque Juan 15:6 dice que si nos separamos de Cristo nos secamos en la fe. Y además 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice que cometemos pecado mortal de apostasía. Cuando ustedes y yo somos incrédulos, miren lo que dice Hebreos capítulo 3 versículo 12. Cuidado, hermanos, que no haya entre nosotros alguien de mal corazón que sea incrédulo, que llegue a renegar de la fe o a apostatar de la fe. Cuando ustedes y yo somos incrédulos, no creemos en el Señor, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿qué sucede? Cometemos pecado de apostasía. Si Jesucristo dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ustedes y yo creemos. Jesús fundó una sola iglesia. Pero si ustedes y yo escogemos no creerle al Señor y queremos salir con nuestros propios pensamientos erróneos, pensamientos huecos,
y desviarnos de la verdad. Y así somos incrédulos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice el Señor, fuera los cobardes, fuera los incrédulos. Entonces, cuando ustedes y yo somos incrédulos, mire lo que nos espera. Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los incrédulos van a parar en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es muy serio, mis hermanos. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Entonces, por eso les invito para que ustedes y yo seamos humildes. Pidámosle al Señor, como dice Mateo capítulo 11, del versículo 28 al 29, que haga nuestro corazón manso y humilde como el suyo. Y que seamos dóciles a la palabra de Dios. Que recibamos la palabra de Dios, como dice en Santiago 1:21, con docilidad, con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Si Cristo dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, entonces ustedes y yo le creemos al Señor. Y mire lo que sigue diciendo Mateo 16:18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que Satanás la va a atacar, pero no la va a vencer. Por eso, si ustedes y yo tomamos en cuenta, todos son contra la iglesia de Cristo, contra la iglesia católica. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, todos contra la iglesia católica. No se escucha hablar los adventistas contra los mormones o los testigos de Jehová contra los pentecostales, no, sino todos contra la iglesia católica. Con mentiras, con engaños, con fraudes, quieren engañar a la gente para ponerles en contra de la iglesia católica. Les tengo una noticia. Escuchen la palabra de Dios. Dice, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Los poderes del Hades, del infierno. O sea, Satanás y sus ministros. Satanás tiene ministros. 2 Corintios capítulo 11, del versículo 13 al 15, dice que Satanás tiene sus ministros. Y esos ministros se disfrazan de ángeles de luz, pero son obreros fraudulentos, ministros de Satanás. Ellos vienen con engaños, con mentiras, de los cuales San Pablo dice en Romanos capítulo 16, del versículo 17 al 18, os ruego, hermanos, que se aparten de aquellos quienes suscitan divisiones, no sirven al Señor sino a sus propios vientres, por medio de suaves palabras engañan a los corazones de los sencillos. Y eso sucede. El enemigo tiene sus agentes, sus ministros, que con suaves palabras vienen predicando tonterías, predicando mentiras, predicando engaños, y así para engañar a los corazones de los ignorantes, o sea, de los que no saben. Versículo 19. A ti, está hablando con Pedro. Primero dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno, del Hades, no prevalecerán, no la podrán vencer. Muy bien. Está hablando con Pedro y le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mire, a Pedro, no a nadie más, solamente a Pedro. A Pedro dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces tome en cuenta, hace un momento vimos en Juan capítulo 21, del versículo 15 al 17, como Jesús le da el encargo a Pedro de apacentar sus corderos, de pastorear sus ovejas, de cuidar sus ovejas. Lucas 22, 31, le dice Jesús Lucas 22, del 31 al 32, le dice Jesús a Pedro, Simón, Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto fortalece a tus hermanos. ¿Por quién ruega Jesús? Por Pedro. Ahora, ¿a quién le da a Jesús las llaves del reino de los cielos? A Pedro. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, Pedro tiene una misión directa del Señor Jesucristo de ser
como anteriormente era el mayordomo, el encargado de la iglesia de Cristo, el que tiene que cuidar, el que tiene que ser como un papá para todos los miembros de la iglesia de Cristo. Ahora vamos a ver en Isaías capítulo 22, del versículo 20 al 22, de dónde Jesús lo tomó, porque San Mateo, para que ustedes tengan una idea, los que no saben mucho de Biblia, San Mateo, él escribe a los judíos, y los judíos que conocían las escrituras, que conocían los profetas, entonces Jesús lo toma de aquí. Vamos a ver Isaías capítulo 22, del versículo 20 al 22. Bien, vamos a ver Isaías 22, del versículo 20 al 22. Bien, Isaías capítulo 22, del versículo 20 al 22. Aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquías. Le revestiré con tu túnica, le ceñiré tu faja, le entregaré tu autoridad. Y será lo mismo que un padre para los habitantes de Jerusalén. De ahí viene la palabra papa, padre. Ahora, para que tengan una idea, vamos a ver quién era Eliakim. Isaías capítulo 37, vamos a leer el versículo 2. Envió a Eliakim mayordomo. Entonces, Eliakim es el mayordomo. Por eso Jesús deja a Pedro, el encargado, como el mayordomo del nuevo pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo. Y miren cómo sucedía en el Antiguo Testamento. Dice, aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, ya sabemos que es un mayordomo, hijo de Hilquías, le revestiré con tu túnica y le ceñiré tu faja, le entregaré tu autoridad. La autoridad que Jesús le deja a Pedro. Apacienta mis corderos. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Cuando tú hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Le entregaré tu autoridad y será lo mismo que un padre. Por eso decimos el Papa, porque es como un padre. Será lo mismo que un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré en su hombro la llave de la casa de David. Lo que Jesús le dice a Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Entonces, lo que Jesús le dice a Pedro, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, podemos ver aquí el primado de Pedro. Por eso en Mateo capítulo 10, versículo 2, cuando nombra la lista de los apóstoles, dice primero Pedro. Entonces, Pedro es primero, el primero de los apóstoles, el encargado de apacentar a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles. También estamos hoy celebrando la fiesta del apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles, que se somete a la autoridad de Pedro, que se somete a la autoridad de la iglesia. Es un gran apóstol, un ejemplo para todos nosotros de predicar, de dedicarnos a alimentarnos de la palabra del Señor, de llevar la palabra de Dios a las personas quienes no la conocen. Vamos a leer Gálatas capítulo 1 del versículo 11 en adelante. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, pues habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo,
cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. El versículo 13 es muy importante. Gálatas capítulo 1, versículo 13. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una iglesia, ¿ok? Tengan eso en mente. Ahora vamos a leer Gálatas 1:13. Dice, pues han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Cristo. A la iglesia que Cristo fundó, Pablo perseguía. Él tuvo el encuentro con el Señor allá en Hechos capítulo 9, del versículo 1 en adelante. Y Pablo dice también allá en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 8 en adelante, dice, yo soy un aborto porque perseguí a la iglesia de Cristo. Entonces, Pablo también nos confirma que Cristo tiene una iglesia. Él fundó una sola iglesia. Bien, seguimos. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles al punto sin pedir consejo a hombre alguno. Entonces aquí en Gálatas 1:16, Pablo dice que él es el apóstol de los gentiles. Y qué bonito, como dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5, y también allá en Isaías capítulo 49, versículo 1, que Dios, dice San Pablo, Dios me conocía desde antes que estuviera en el seno de mi madre. Asimismo, Dios te conoce a ti y a mí desde antes que estuviéramos en el seno de nuestra madre. Es más, en Eclesiastés o Siracides capítulo 17 del versículo 1 en adelante, nos dice que antes que nosotros nazcamos, Dios ya tiene nuestros días contados. En el Salmo 139 del versículo 1 en adelante nos dice que antes que llegue un pensamiento a nuestra mente, Dios ya lo sabe. Antes que llegue una palabra a nuestra boca, Dios ya lo sabe, porque Él lo sabe todo. Y como Él sabe todo, Él sabe por lo que tú y yo estamos pasando. Él sabe por lo que tú y yo estamos atravesando. Él sabe por ese camino de la vida por el cual estamos yendo. Y Él nos dice, no temas, que yo estoy contigo. Yo estoy contigo para ayudarte. Isaías capítulo 41, versículo 13 dice... Isaías capítulo 41, versículo 10, versículo 13 también, dice el Señor, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Y así dice San Pablo, Él me separó desde el seno, desde antes que estaba en el seno de mi madre. Y así también a ustedes y a mí. Él nos ama como nadie nos ama. Jeremías capítulo 33, versículo 3, con amor eterno te he amado. Entonces, nunca nos sintamos que nadie nos ama. Dios nos ama. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice Romanos 8:31. Bien. Entonces Pablo dice, yo soy el apóstol de los gentiles. Dios me separó desde el seno de mi madre. Bien. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles, al punto sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí. Fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Luego de allí, a 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas.
Miren, Gálatas 1:18 dice San Pablo que se fue a conocer a quién, a Cefas. ¿Quién es Cefas? Juan 1:42 dice, tú eres Simón, te llamarás Cefas. Entonces aquí San Pablo nos deja claro para quienes dicen que, oh, Pedro es Petrus, piedra es Petra y puras tonterías, como dicen 1 Timoteo capítulo 1 versículos del 6 al 7. Se creen maestros de la ley, no saben ni lo que dicen ni lo que hablan. San Pablo, cuando él se dirige a Pedro, él no lo llama ni Petros ni Petas, él lo llama Cefas. También en Gálatas 2:9. Vamos a ver, Gálatas 2:9. Vamos a ver cómo Pablo se dirige a Pedro y se dirige como Cefas. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido concedida Santiago, Cefas y Juan. Entonces mire, Cefas. También en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, dice que, dice San Pablo, cuando Jesucristo resucitó, se apareció a Cefas y luego se apareció a 500 hermanos. Entonces cuando San Pablo se dirige a Pedro, nunca le dice Petros o Petra, siempre le dice Cefas. Muy importante para que nunca se dejen confundir. ¿Ok? Bien, luego de 14 años, vamos por Gálatas capítulo 1, versículo 18. Luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que escribo, Dios me es testigo de que no miento. Más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Personalmente no me conocían las iglesias de Cristo en Judea, solamente habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe, que entonces quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Entonces aquí San Pablo, podemos ver el llamado de Dios de San Pablo. Ahora, San Pablo, él siempre, él se somete a la autoridad. Él no es que predica por su cuenta. Y lo vamos a ver aquí mismo en Gálatas capítulo 2, versículo 1, como San Pablo dice. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y les expuse a los apóstoles en privado el evangelio que yo proclamo entre los gentiles, para ver si corría o había corrido en vano. Entonces San Pablo, él sube a Jerusalén a hablar con los apóstoles, con los presbíteros, a exponerles el evangelio que él predica para ver si está bien o si lo estaba haciendo en vano, dice él mismo. En Hechos capítulo 15 vamos a ver cómo se suscita un problema. Pablo no puede resolver, él se va ¿a dónde? A la iglesia, donde están los apóstoles. Vamos a escuchar Hechos capítulo 15 del versículo 1 en adelante. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Entonces, si ven como Pablo y Bernabé, ellos sin problema suben donde los apóstoles y los presbíteros para tratar esta situación que Pablo él no puede resolver. Él está claro que hay una autoridad encima de él.
Ellos pues enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, contando al detalle la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles presbíteros y contaron cómo Dios había hecho juntamente con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo. Entonces, si ven, hay un problema, hay una discusión. ¿Y quién se levanta? Pedro. Y dijo: hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. Entonces Pedro se levanta, él ejerce su orden del Señor. Estaban acalorados, estaban un poco molestos. Entonces Pedro está apacentando a las ovejas. Vamos a ver ahora en el versículo 22. Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y estos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Por su medio les enviaron esta carta. Entonces les envían la carta. Vamos a ver ahora el versículo 30. Hechos capítulo 15, versículo 30. Ellos, después de despedirse, bajaron a Antioquía, reunieron la asamblea y entregaron la carta. La leyeron y se gozaron al recibir aquel aliento. Entonces Pablo fue llevando la carta junto con Bernabé y otros más a Antioquía. Lo que él no pudo resolver ya lo había resolvido Pedro junto con los demás apóstoles. Entonces este problema resuelto y él lleva ya la solución. Ahora, para terminar, Pablo, él no se nombra apóstol así por así. En Hechos 9 dice, él tuvo el encuentro con el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él no se nombra apóstol así por así, sino que a él le imponen las manos. Miren, Hechos capítulo 13, versículo del 2 al 3. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tengo llamados.
Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces, vemos cómo le envían a Pablo a través de la imposición de las manos. Se llama la sucesión apostólica. Y por eso, cuando Pablo se presenta en sus cartas, por ejemplo, vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice San Pablo, Pablo apóstol, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. Entonces, Pablo no era uno de los 12 apóstoles. ¿Y por qué se presenta a él como apóstol? Porque él tiene la sucesión apostólica. A él le impusieron las manos. Miren cómo dicen en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Entonces, Pablo, él a través de la imposición de las manos de los apóstoles, también es apóstol. Él no era uno de los 12 discípulos de Jesucristo que los llamó apóstoles, sino él era un sucesor de ellos. Y como se hizo sucesor a través de la imposición de las manos, que nos explica en Hechos capítulo 13, del versículo 2 al 3. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, con el ejemplo que San Pablo nos da en perseverar en la palabra, en predicar siempre la palabra, tenemos que ustedes y yo asumir el compromiso como cristianos de ustedes y yo instruirnos en la palabra del Señor, conocer nuestra fe, amar nuestra fe, porque no podemos amar algo que no conocemos. Tenemos primero que conocer nuestra fe, amar nuestra fe, vivir nuestra fe, transmitir nuestra fe, como dice allá en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 15, cómo se iba transmitiendo la fe de la abuela de Timoteo a la mamá de Timoteo y esa fe a Timoteo. Y cuando sea necesario, también de defender nuestra fe. En Tito capítulo 1, versículo del 9, de 9 al 10 y al 11 nos dice que tenemos que instruirnos porque hay personas que son vanos habladores, a quienes es necesario taparles la boca. El apóstol San Pedro dice allá en 1 Pedro 3:16 que siempre tenemos que estar dispuestos a dar razón de nuestra fe a quienes nos cuestionan, con capítulo y versículo. Amén. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que siempre nos dé la gracia de alimentarnos de su palabra y que perseverando en ella alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios 13:13, y que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les invito a que le den suscribir a su canal, denle compartir. Compartiendo nos ayudan a evangelizar, a llevar la buena noticia, a llevar la semilla del reino de los cielos a más personas. Como dice allí en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.